Bueno, pues en este video voy a tratar de explicarles algunos temas muy básicos de Angular, que son como son los inputs, los outputs y los event emitters. Y tiene con la finalidad de crear un modal sin utilizar frameworks como Bootstrap, ngBootstrap, Material, etcétera. La razón también es para que ustedes se den cuenta de que no necesitan realmente depender tanto de herramientas como las que ya mencioné anteriormente. Si ustedes están empezando con Angular, yo les recomiendo encarecidamente que estudien, que aprendan las bases y que no dependan de librerías como ngBootstrap, PrimeNG y bueno, otras que hay por ahí. Entonces, ustedes aprendan, ¿ok? Necesitan aprender todas estas bases, incluso si necesitan utilizar herramientas como las que mencioné anteriormente, para poder utilizarlas de la manera correcta. Así que si tú eres de las personas que está empezando con Angular, yo te recomendaría que primero, antes de utilizar estas otras librerías que ya mencioné, trates de hacerlas por ti mismo. Obviamente habrá herramientas más robustas, más complejas, que obviamente pues no podrías desarrollar. Entonces eso hay para esos temas pues ya no aplicaría tanto. Así que en el caso de un modal es algo muy sencillo que podemos hacer con algunos inputs, algunos outputs, event emitters, algo de maquetación, de CSS, y eso bastaría para tener un modal decente y funcional. Así que vamos a empezar con eso. Como te podrás dar cuenta, yo ya tengo una aplicación de Angular corriendo, la he llamado MyPopUp. Tengo mi Visual Studio con la aplicación abierta. Y bueno, si estás en el caso de que no sabes cómo levantar una aplicación de Angular de cero, creo que estás viendo un video un poquito más avanzado. Así que ve y busca algo que te diga cómo crear una aplicación. Me estoy saltando ciertas cosas que pues deberían de ser como básicas, como es crear una aplicación en Angular, con el Angular CLI. Y bueno, entonces vamos a ello. Yo ya tengo aquí mi aplicación corriendo, como les había comentado. No he creado ningún componente ni nada por el estilo. Es una aplicación completamente, digamos, en blanco. Y como te podrás dar cuenta, yo ya la tengo aquí corriendo. La tengo en mi localhost. Y lo primero que vamos a hacer es crear un componente. Vamos a crear un componente con el Angular CLI, perdón. Entonces vamos a crearlo ng generate component y vamos a llamarlo popup. Ahorita la cuestión del scaffold, de temas de organización de carpetas, etcétera, no lo vamos a tocar, no lo vamos a ver, no nos estamos enfocando en arquitectura ni nada por el estilo. ¿Ok? Lo primero que yo les voy a explicar es cómo funcionan los inputs. Vamos a ver qué utilidad tienen en una manera más muy básica. Recuerden que aquí la intención es entender el concepto básico de un input, y después vamos a ver los outputs, y después outputs con event emitters, y al final vamos a crear el pop-up. Ok, entonces yo ya tengo aquí un componente al que le hemos llamado pop-up. Tenemos su template y tenemos su archivo TS, en donde va la lógica del componente, y tenemos nuestro app component. Entonces voy a quitar todo esto y vamos a agregar nuestro app pop-up en app component. Vamos a ver el resultado. Ok, ya está embebido, está funcionando todo bien hasta ahorita. Y bueno, vamos a empezar con ello. Vamos a abrir nuestro app component TS, que es donde tenemos la lógica de app component en la plantilla. Y lo que vamos a hacer es pasarle data de app component a nuestro pop-up component.
vamos a crear algo como, por ejemplo, algo como esto. Vamos a ponerle entrada. Aquí lo que estamos haciendo es que mediante un input llamado entrada vamos a mandarle a AppPopUp el string test. Por esa razón es que lo tengo entre comilla simple dentro de la comilla doble. Entonces, por ahora esto no va a funcionar, no va a hacer prácticamente nada, no le estamos reconociendo a popup el input de entrada, por lo que nos tenemos que regresar al TS de nuestro popup y agregar input. Una vez agregado input, vamos a crear la entrada con @input, y ese input va a tener un tipo. Ese tipo lo vamos a definir como un string por ahora, porque es lo que le estamos pasando aquí en AppComponent, y lo vamos a recibir dentro de este componente de AppPop para poder utilizarlo dentro de la plantilla. Bien, una vez que tenemos importado más bien el input, es hora de utilizarlo dentro de nuestra clase. Entonces vamos a utilizar algo que se llaman decoradores con el decorador input, y vamos a agregarle el nombre del input que definimos en el app component dentro de nuestro app pop-up, que en este caso es entrada, y vamos a decirle que es del tipo string. Bien, podríamos definir otro tipo de datos. En este caso estamos regresando, o más bien enviando un string. Malamente podríamos poner, si quieren, any o algún tipo de dato personalizado. Tal vez lo hagamos más adelante, no estoy seguro, pero pues nada más para que sepan que podemos definir el tipo de dato. No se malacostumbren a siempre estar poniendo any, porque no es la manera. Recuerden, investiguen sobre interfaces para que puedan crear su propia interfase o incluso sus propios modelos con otras clases. Ese es un tema no tan extenso, pero es bastante útil, y pues van a poder definir una buena arquitectura para el proyecto. Así que investiguenlo, es algo que es bastante provechoso y les puede ayudar en un futuro. Entonces, ahorita, en este momento, nosotros ya estamos definiendo una entrada de datos que, valga la redundancia, se llama entrada. Entonces, vamos a checar nuestro browser. No vamos a ver nada en particular, tampoco esperamos ver nada aquí en nuestra consola. Todo debería estar corriendo bien. Entonces, ¿cómo es que utilizamos esta entrada de datos o esta entrada de strings, por así decirlo? Vamos a empezar con algo sencillo. Vamos a ver en ng-on-init. Vamos a utilizar un console log y vamos a utilizar el dis.entrada. Al momento en el que yo creo un input, estoy creando un contexto, una propiedad dentro de la clase llamada entrada. Entonces, hago un paréntesis. En programación estructurada tenemos variables y tenemos funciones. En la programación orientada a objetos tenemos propiedades y tenemos métodos. Acuérdense que una función en la programación estructurada, ese es el nombre que recibe, función, cuando en la programación orientada a objeto se llaman métodos. ¿Ok? En la programación estructurada tenemos variables, y en la programación orientada a objetos tenemos propiedades. ¿De acuerdo? Es exactamente lo mismo. Bueno, podríamos decir que es exactamente lo mismo, pero utilizamos los nombres correctos dependiendo del paradigma que estemos usando. Acuérdense que si estamos programando orientado a objetos, en este caso lo que estamos haciendo con Angular,
A las funciones debemos llamarlas métodos y a las variables debemos llamarlas propiedades. ¿Ok? Entonces tomen eso en cuenta. Ese fue un paréntesis, un nice to have para tener en mente. Entonces vamos a guardar y vamos a ver nuestra consola, y como se podrán dar cuenta tenemos ahí el string de test, ¿de acuerdo? Entonces creo que si ya tienen ustedes un uso o algo de experiencia utilizando Angular, ya van a empezar a darse ideas de que pues ya pueden utilizar el dis.entrada para muchas otras cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que yo puedo hacer un binding de entrada aquí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a recapitular. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Nosotros tenemos App Component y dentro de App Component estamos agregando un nuevo componente. Es decir, en este caso App Component es el padre y App Popup es el hijo. App Component le está pasando por medio de un input un string. Ese string nosotros lo estamos recibiendo mediante este input, y ahora de hoy en adelante esta entrada se convierte en una propiedad que podemos utilizar, ya sea dentro de la lógica o dentro del template. ¿De acuerdo? Podríamos ponerle cualquier otra cosa y lo veríamos reflejado tanto en el template como en el TS. ¿De acuerdo? Aquí en consola. Entonces, esa es una manera básica de utilizar un input, es decir, poder pasar la información de un componente padre a un componente hijo, y poder utilizar esa información en el componente hijo, ya sea en el TS o ya sea en el template. ¿Ok? Ahora, ¿se pueden pasar otras cosas que no sean strings? La respuesta es sí. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí una propiedad llamada title dentro de App Component. ¿Qué significa eso? Que pues yo se la puedo pasar aquí, obviamente quitando las comillas sencillas. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a checar aquí y tenemos myPopup y tenemos myPopup, que es el string que estamos declarando nosotros aquí en App Component. Podríamos poner cualquier otra cosa y sin problema la vamos a recibir en el component de myPopup. Nótese que lo tenemos tanto en consola como en el template. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez, ¿qué hicimos aquí? Tenemos el TS de App Component con sus propias propiedades, es decir, malamente llamada variables, y esas propiedades, entre comillas variables, las podemos enviar mediante un input a otros componentes, como en este caso lo es el App Popup. Ahora, si ustedes se preguntan por qué estamos utilizando estos brackets, esos brackets se utilizan cuando queremos hacer lo que le llaman el one-way property binding, es decir, es comunicación de una sola, digamos de un solo canal, ¿ok? Probablemente te has topado con cosas como por ejemplo esta, en donde en vez de brackets se utilizan los paréntesis. A esto se le conoce como event binding, es decir, estamos haciendo binding de una acción, que en este caso es un clic.
¿de acuerdo? Y algunas veces te toparás con algo parecido a esto. Es algo muy común encontrar algo como esto, por ejemplo, en donde tú tienes tanto los brackets como los paréntesis. A esto coloquialmente le llaman banana in the box. ¿Por qué banana in the box? Porque se dice que estos son como platanitos dentro de una caja. Entonces, alguien le puso así, yo no fui, pero así es como le conocen. Entonces, qué significa ese bracket y qué significa ese paréntesis? A esto se le conoce como two-way data binding. Es decir, el binding, la comunicación, está por ambos lados. No voy a profundizar mucho en ese tema porque me saldría un poquito de lo que estoy tratando de explicar, que es input, output, event emitters. Pero sí es importante que ustedes sepan por lo menos lo básico de por qué un bracket, por qué un paréntesis y por qué los dos al mismo tiempo. Ok, entonces ahorita nosotros vamos a estar trabajando únicamente con con los brackets, con el one way data binding y con el event binding, que es en este caso el click. De hecho vamos a utilizar precisamente el click. Entonces ahorita hemos estado viendo únicamente todo lo relacionado a un input. Si te das cuenta es algo bien sencillo. Si tendríamos que resumirlo de nuevo, podríamos decir que los inputs son para poder pasar la información. No importa ahorita de dónde venga esa información, es para pasarle información a un componente, ya sea un objeto, ya sea un string, ya sea bueno, un array, no sé, una cantidad grande de datos. Es decir, podríamos incluso crear algo como por ejemplo object igual a un array de objetos, por ejemplo name, vamos a ponerle Isaac, y podríamos agarrar por ejemplo este objeto, pasarlo aquí y tendríamos ese objeto aquí en consola. Ahora, obviamente aquí no lo podemos renderizar porque es un objeto, pero podríamos utilizar, y aquí es un plus que les comento, podríamos utilizar los llamados pipes. Por ejemplo, el pipe para poder ver lo que es un objeto, un JSON. Pueden crear sus propios pipes. Hay pipes personalizados por ahí. He visto bastantes pipes en internet, unos bastante buenos, muy útiles. Como les digo, ustedes pueden crear los suyos. En la documentación de Angular hay más pipes que son muy útiles. Pero bueno, no voy a profundizar tampoco en ese tema, solamente para que lo tengan en mente. Y voy a regresar a lo que estamos ahorita, que son los inputs. Entonces, ya hemos visto que podemos pasar un string, que podemos pasar el contenido que tiene una propiedad de un componente a otro, en fin. Creo que ya se pueden ir dando cuenta de qué utilidad tienen los inputs dentro de la comunicación de componentes. Imagina que el resultado de una operación o de la llamada de un servicio o qué sé yo, X data, esa data la tendría que manejar el pop-up. Bueno, pues mediante el uso de inputs puedes hacer que lo que tiene el padre se lo pueda pasar al hijo para que lo pueda operar, iterar, no sé, qué sé yo, o sea, un montón de cosas. Entonces, realmente espero haberme dado a entender con lo que es un input, cómo funciona, cómo lo puedes implementar. Acuérdate que el import del input tiene que estar en donde lo vas a recibir, que en este caso es pop-up, y recuerda que tenemos que importarlo de Angular Core. Posteriormente tenemos que definir el input con el decorador @input, definir el mismo nombre de entrada que fue el que pusimos
aquí. Es decir, si yo aquí quisiera ponerle, por ejemplo, foo, obviamente esto ya no me va a funcionar porque el input que nosotros tenemos aquí se llama entrada. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya no tendríamos nada visible, tendríamos este error donde dice que no encuentra a foo. Lo que tendríamos que hacer es renombrar el mismo input con el nombre de foo para que esto pueda funcionar otra vez. ¿Ok? De ahí tenemos nuestro objeto. Obviamente acá estamos esperando entrada cuando debería de ser foo. Y ahí tenemos de nuevo el objeto. Acuérdense que tenemos los pipes. Hago énfasis en eso. Y bueno, con esto termino la primera parte, que son los inputs. Espero haberme dado a entender. Si tienen alguna duda, pues déjenla ahí en los comentarios. No soy muy dado a crear este tipo de contenido, pero bueno, ahorita por las circunstancias de que estamos en cuarentena, etcétera, pues no es que tenga mucho tiempo libre, pero en algo me tengo que entretener. Entonces, voy a tratar de ayudarlos en lo más que pueda. Ahorita hemos terminado con la parte de los inputs. Les repito, si tienen dudas con respecto a los inputs, déjenlas, voy a tratar de ayudarles. Y pues voy a cortar el video aquí para que no se haga tan largo, para poder hacer videos cortos con temas muy puntuales. Y voy a crear un segundo video terminando en donde les explique cómo funciona un output y un event emitter. Entonces, gracias por ver el video y bueno, pues ahorita publico el otro.